A veces uno siente que ya lo ha intentado todo, pero nada cambia. Afirma, visualiza, repite frases frente al espejo, pero la realidad sigue igual, y empieza a pensar que el universo no escucha, que quizá no merece, que algo está roto dentro. Yo también me sentí así, perdido entre técnicas, esperando un milagro sin saber cómo recibirlo. Lo que nadie te dice es que no se trata de insistir más, ni de forzar la mente con frases que no sientes. El cambio verdadero ocurre cuando dejas de buscar afuera y empiezas a escuchar adentro, no con los oídos, con la frecuencia, con la emoción, con el campo. Y ahí, en ese silencio vibrante, todo se reorganiza, porque el universo no responde a tus palabras, responde a tu vibración, y tú puedes decir 1000 veces que eres abundante, pero si por dentro vibras escasez, no pasará nada. Pero si un solo día logras sentirlo como si ya fuera real, ese día, lo invisible empieza a moverse a tu favor. Este video no es uno más. Es un llamado a recordar cómo funciona el juego cuántico, a reconectar con lo que siempre estuvo ahí, esperando que tú vibraras distinto. No es teoría, es práctica viva. Y si escuchas con el cuerpo, con el corazón, con la intención, el universo te va a responder al instante. Durante años confundí meditar con controlar. Cerraba los ojos, pero por dentro seguía apretando, esperando que algo pasara rápido. El silencio me parecía una pérdida de tiempo. Hasta que un día, simplemente solté. Me rendí, sin expectativa, sin urgencia. Y fue ahí cuando todo cambió sin avisar. Apagué la música, el celular, los pensamientos repetidos. Solo me quedé ahí, respirando lento, dejando que la incomodidad me atravesara. No fue fácil, pero en esa quietud extraña, algo empezó a abrirse. Una emoción subió por mi pecho. No tenía nombre, solo era presencia, y por primera vez no quise entender, quise sentir. Después vinieron las señales. Una frase en un libro que nunca había notado, una llamada de alguien que no pensaba hace meses, una sincronía tras otra, como piezas moviéndose sin que yo las tocara. No eran casualidad, yo lo sabía. Todo estaba conectado, esperando que bajara el volumen de mi mente. Empecé a volver a ese silencio cada día, no para recibir algo, sino para recordarme quién soy sin esfuerzo. Dejé de hablar tanto conmigo mismo y empecé a escuchar mi cuerpo, mi campo, mi vibración. Y lo más increíble fue descubrir que el universo nunca estuvo lejos. Fui yo quien no sabía escuchar. Ahora el silencio es mi práctica sagrada. No es vacío, es lenguaje puro. Es donde todo se organiza sin que yo tenga que empujar. Y cada vez que entro ahí siento que algo más grande me responde. No con palabras, con energía. Y justo cuando dejo de buscar, la magia comienza. Cada vez que siento una afirmación como si ya fuera real, el campo responde. No se trata de desear, se trata de encarnar. Y cuando lo hago, algo invisible se mueve. Descubrí que no basta con repetir frases bonitas si por dentro sigo sintiéndome carente. Durante años afirmé lo que quería, pero lo hacía desde la falta. Decía, soy abundante con miedo, estoy sano, con duda. Y claro, el campo no respondía, no por castigo sino por coherencia energética. Un día dejé de actuar desde la cabeza. Cerré los ojos y llevé la frase a mi cuerpo. Repetí, yo ya soy, y me obligué a sostener la emoción, como si fuera cierto. No fue automático, mi mente se resistía, pero cuando por fin logré que el cuerpo lo creyera, sentí una ola invisible envolviéndome, como si algo allá afuera hubiera dicho, ahora sí. Lo hice por días, sin pedir nada más, solo encarnando esa nueva versión de mí. En la ducha, en silencio, al despertar, imaginaba que ya estaba viviendo esa realidad, no desde el deseo, sino desde la certeza. Y lo más increíble fue ver cómo, sin buscar, aparecían señales, oportunidades, personas. Todo se reorganizaba. No se trataba de manipular la materia, se trataba de convertirme en el imán que atrae sin esfuerzo. Yo era el cambio, y cuando sostenía esa emoción elevada, el universo respondía con precisión, como si dijera, eso que sientes, eso eres, y eso es lo que recibirás.
Todo encajaba cuando yo encajaba conmigo. Ahora no digo nada que no pueda sentir. Si no vibro la afirmación, prefiero el silencio, porque entendí que no es el número de veces que lo repito, es la calidad emocional con la que lo hago. Y cuando la emoción es real, lo invisible ya empezó a manifestarse. Me cansé de pedir desde la carencia. Empecé a declarar desde la certeza. Dije, yo soy, y sentí el cambio. El universo nunca ignoró mi vibración. Fui yo quien dudó de ella. Hubo un momento en que me sentí agotado de tanto pedir. Oraba, visualizaba, repetía frases. Pero por dentro, todo vibraba a no tengo. Me di cuenta de que cada intención venía impregnada de ansiedad, de miedo al no recibir. Estaba diciéndole al universo que me faltaba, no que confiaba. Entonces lo cambié todo. Dejé de suplicar, empecé a declarar. Me miré al espejo y dije, yo soy suficiente, pero esta vez con el pecho erguido. No como una orden al universo, sino como una proclamación interna. Al principio, mi cuerpo temblaba. No estaba acostumbrado a tanto poder sin lucha, pero cuanto más sostenía esa certeza, más comenzaba a sentir que algo se movía dentro de mí. Ya no eran solo palabras, era vibración encarnada, y esa vibración empezó a reflejarse afuera. Situaciones que antes me eludían empezaron a fluir. Personas que no me veían ahora me reconocían. Todo respondía. Comprendí que el universo nunca fue indiferente. Siempre estuvo ahí, replicando exactamente mi campo interno. Cuando vibraba desde la carencia, eso recibía. Cuando vibraba desde la certeza, todo cambiaba. Y lo más duro fue aceptar que no era culpa de nadie. Era mi energía la que emitía el mensaje equivocado. Hoy elijo declarar desde lo que ya soy, no desde lo que me falta. No necesito convencer a nadie, ni siquiera al universo. Necesito convencerme a mí mismo. Y cuando lo hago, esa convicción se convierte en realidad tangible, porque lo que sostengo por dentro, inevitablemente aparece afuera. Hay días en los que no necesito hablar, solo escuchar. Escuchar mi cuerpo, mi frecuencia, mi emoción dominante, porque ahí está la respuesta que tanto busqué afuera. Algunas mañanas despierto con una sensación extraña. No tengo ganas de hablar, de pensar, ni de hacer planes. Antes me forzaba a salir de esa energía, creyendo que era pereza o bloqueo. Hoy ya no. Hoy entiendo que esos momentos son llamados internos, invitaciones a escuchar algo más profundo. Me siento, respiro, y me permito sentir sin juicio. A veces hay un nudo en el pecho, otras una ligereza en el estómago. No me apresuro en ponerle nombre, solo escucho. Escucho lo que mi cuerpo ha querido decirme por años, pero que yo ignoraba con distracciones. Cada tensión, cada emoción, es un mensaje. También aprendí a percibir mi frecuencia, esa vibración sutil que emano sin hablar. ¿Es calma o ansiedad? ¿Confianza o miedo? Me volví un observador constante de mi campo energético, no para corregirlo, sino para comprenderlo. Y en ese silencio, empiezo a recibir respuestas que jamás encontré afuera. Mucho de lo que busqué en libros, cursos, incluso en otras personas, estaba dentro de mí, pero necesitaba callar para que emergiera. Y callar no es solo no hablar, es dejar de reaccionar, dejar de suponer, dejar de exigir. El verdadero silencio es vibracional, es espacio para que lo invisible se manifieste. Ahora honro esos días de no hablar. Son sagrados, porque cuando dejo de emitir, puedo recibir. Y en ese acto de escucha, algo se alinea, algo se repara, algo se activa. Ya no necesito tantas palabras, necesito más presencia, porque cuando escucho mi emoción, ya no tengo que buscar más respuestas. Cuando me alineo con el ahora y sostengo una intención clara, todo a mi alrededor se organiza. No es magia, es coherencia energética sostenida por decisión. Durante mucho tiempo viví en piloto automático, pensando en lo que debía hacer mañana, cargando culpas de ayer, siempre fuera del presente, hasta que entendí que la hora no es un segundo fugaz, es una puerta, una frecuencia, y si me alineo con ella, todo cambia, sin esfuerzo, sin caos. Empecé a practicarlo cada mañana, respirar lento, sentir mi cuerpo, observar mis pensamientos sin entrar en ellos, y luego,
Colocar una intención clara, no 1000 deseos confusos, solo uno que pudiera sostener con emoción elevada. Al principio costaba, pero cuando lograba entrar en esa coherencia, lo notaba todo. Personas con las que tenía conflicto se calmaban. Situaciones estancadas comenzaban a fluir. Coincidencias perfectas aparecían sin buscarlas. No era casualidad, era el reflejo de mi campo. Cuando elijo cómo quiero sentirme y sostengo esa energía, todo a mi alrededor empieza a obedecer esa señal. Ya no vivo esperando resultados, vivo afinando mi vibración, porque entendí que lo que veo allá afuera es solo un eco de lo que emito. Si sostengo miedo, recibo desorden. Si sostengo claridad, recibo alineación. Y esa claridad no depende de lo que pase, depende de mi decisión diaria. Por eso hoy elijo momentos de presencia radical, momentos donde no hago nada, solo soy. Y desde ahí, coloco una intención firme como una roca, porque cuando mi frecuencia se vuelve coherente, el universo no tiene opción, responde en el mismo idioma. Todo se organiza, pero no por fuera, por dentro. Aprendí que la mente grita, pero el corazón susurra, y es en ese susurro donde habita el campo cuántico. Si me calmo lo suficiente, lo escucho, y entonces sucede. Durante años viví en la cabeza, pensando todo, controlando todo, planeando hasta el más mínimo detalle. Mi mente gritaba soluciones, alertas, argumentos. Creía que si pensaba más, entendería más. Pero lo único que conseguía era ruido. Un ruido mental que me alejaba de mí, del momento, de la verdad. Fue en una meditación profunda donde lo sentí por primera vez. No una voz, no una imagen, sino un susurro, suave, casi imperceptible. Era una sensación de certeza que no venía del pensamiento, venía del pecho, de una sabiduría que no podía explicar. No era lógica, era conciencia pura. Desde entonces, aprendí a callarme por dentro, a dejar de buscar respuestas mentales y empezar a bajar al cuerpo, a escuchar ese murmullo suave que me dice por dónde sí, por dónde no. No es una emoción intensa, es algo más fino, más sutil, como si el universo me hablara bajito para que yo aprendiera a calmarme. Ahora, antes de decidir algo importante, no pienso, respiro. Me desconecto del ruido externo, cierro los ojos y me pregunto cómo se siente en el corazón. Si hay paz, avanzo. Si hay tensión, espero. He descubierto que ese susurro siempre estuvo ahí. Yo simplemente nunca bajaba el volumen lo suficiente para oírlo. Cada vez que lo sigo, todo fluye. No necesito entender cómo. Solo necesito confiar en que ese lenguaje sutil es el verdadero. El campo cuántico no responde a gritos, responde a coherencia. Y cuando esa voz interior habla, aunque sea en silencio, lo invisible empieza a tomar forma. Ya no necesito repetir 1000 veces lo mismo. Solo necesito sentirlo una vez. Pero de verdad, cuando mi cuerpo lo cree, el universo lo refleja. Así funciona el juego. Hubo un tiempo en que pensaba que repetir afirmaciones muchas veces era la clave. Día tras día decía las mismas frases como un ritual obligado, pero dentro de mí no había cambio real, solo repetición, solo palabras sin vibración. Estaba entrenando mi boca, pero no mi campo energético. Todo cambió cuando, en una sola meditación, logré sentir de verdad lo que decía. No solo imaginarlo, sentirlo, como si mi cuerpo ya estuviera viviendo esa realidad. Fue un instante profundo, una emoción que me estremeció, y lo supe de inmediato. Esa única vez valía más que 1000 repeticiones vacías. Después de eso, dejé de contar cuántas veces afirmaba algo. Me enfoqué en la intensidad emocional con la que lo hacía. Si no podía sentirlo, no forzaba. Prefería esperar, calmarme, respirar, hasta poder encarnar la emoción correcta. Y cada vez que lo lograba, la vida respondía más rápido. Vi reflejado en el exterior lo que ya había sentido internamente. Un mensaje, una oferta, una solución inesperada. No porque lo pedí 1000 veces, sino porque una sola vez lo creí por completo. Ahí entendí la diferencia entre repetir y reprogramar. Lo primero es mecánico. Lo segundo es cuántico. Hoy no corro detrás de técnicas infinitas.
Me concentro en una sola cosa, sentir como si ya fuera. Elevo mi energía, la estabilizo y dejo que el campo haga su parte. Porque en este juego, lo que mi cuerpo cree con emoción, el universo lo convierte en materia y cada vez lo confirma con más fuerza. El universo no me responde cuando insisto, me responde cuando confío, cuando sé que ya está hecho, ya es mío, ya soy. Ahí es cuando todo cambia. Al instante, pasé años empujando, queriendo controlar cada resultado. Me decía que era persistente, pero en el fondo era miedo disfrazado. Miedo a no recibir, miedo a ser ignorado por la vida. Pedía una y otra vez, con ansiedad disfrazada de intención. Pero lo que vibraba era duda, no certeza. Un día, agotado, solté todo. Dejé de insistir. Ya no podía seguir exigiendo señales. Cerré los ojos y respiré como si ya lo tuviera, como si ya fuera. Me sorprendió la paz que sentí. No había urgencia, no había expectativa, solo una sensación suave de que ya estaba hecho. Y en ese instante, lo supe. Horas después comenzaron las sincronías, pequeños movimientos invisibles que me confirmaban la alineación. El universo no respondió a mi insistencia, respondió a mi confianza, porque cuando confío, emito otra frecuencia, una frecuencia de completitud, no de falta, una vibración que no pide, declara. Desde entonces, cambié mi forma de manifestar, no empujo, no exijo, solo me convierto en la versión que ya vive eso que deseo. Siento como si fuera ahora, no mañana, y esa vibración sutil, casi imperceptible para la mente, es exacta para el campo cuántico. Es ahí cuando la materia responde. Ya no corro detrás del futuro. Sé que si vibro desde la certeza, el resultado está en camino, o ya llegó. El truco está en confiar antes de ver, en agradecer antes de recibir, porque el universo no responde a lo que digo, responde a lo que soy. Y cuando soy, todo llega sin aviso. Todo cambia cuando dejas de buscar pruebas y empiezas a convertirte en la evidencia. Cuando sostienes una emoción elevada el tiempo suficiente, el campo responde. No es magia, es coherencia vibracional. Y esa coherencia se practica, se respira, se encarna, día a día, segundo a segundo. ¿Estás dispuesto a sentir como si ya fuera real, aunque nada haya cambiado afuera? ¿Puedes confiar sin ver? ¿Agradecer antes de recibir? Si la respuesta es sí, entonces no necesitas esperar más. El cambio ya comenzó. Lo invisible ya te está escuchando. Ahora es tu turno de emitir con claridad. Vuelve a este video cuantas veces necesites, no para entender con la mente, sino para recordar con el cuerpo. Alinea tu intención, eleva tu emoción y suelta el control. La respuesta no vendrá de afuera, saldrá de ti. Y cuando eso ocurra, lo sabrás sin dudar. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Hay más prácticas, más revelaciones y más recordatorios en camino, porque este camino apenas empieza y tú ya estás dentro del campo.